Hola, ahora continuamos entonces con el modelo solo, que es donde estábamos la clase pasada. Después vimos crecimiento solo en su versión más sencilla, sin crecimiento de la población ni crecimiento de la productividad, y terminamos con el modelo solo con crecimiento de la población, que fue lo que nosotros concluimos, que el crecimiento es solo con, con, eh, eh, con crecimiento de la población era exactamente igual al modelo solo que habíamos visto antes, pero donde el cambio es que delta pasa a ser delta más n. Es decir, la depreciación tenemos que aumentarla por el efecto del crecimiento de la población. Eso se lo traté de insistir y es de esperar. Es importante lo que dice al final, no hay crecimiento per cápita en el largo plazo. Solo la economía crece en términos per cápita. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que este K es constante en estado estacionario. No hay crecimiento per cápita. Pero recuerden que K asterisco es igual a K por N, por L. ¿No es cierto? Esto es constante. Esto es constante. La tasa de crecimiento de esto es cero. Va a ser igual a K gorro más, perdón, es que está dividido, entonces menos L. K gorro menos N. Es decir, K gorro va a crecer a N, el producto va a crecer a N, todo va a crecer a N en equilibrio balanceado. Entonces, en estado estacionario, ustedes verifiquen, todo crece a tasa N. Las variables totales, las per cápita están constantes. Es decir, si el PIB per cápita está constante, porque el numerador que es igual que el denominador. El PIB, el capital por trabajador, está también constante. Ahora vamos a volver a la convergencia, que alcanzamos a ver algo, ¿no es cierto? Alcanzamos a discutir algo en la clase sobre la evidencia, que es lo que nosotros dijimos, que en el modelo solo hay convergencia hacia el estado, existe convergencia hacia el estado estacionario. Pero depende de los parámetros. Entonces, por eso nosotros hablamos de convergencia no condicional y convergencia condicional. La convergencia no condicional es que los países más ricos crecen más lento, los países más ricos crecen más lento que los países más pobres. Esa es la convergencia. Independiente del país, siempre los más ricos deberían crecer más lento que los más pobres. Que vimos nosotros que eso no pasaba. No pasaba. ¿Pero por qué? Porque los países tienen distintas funciones de producción, distintos parámetros, lo más importante, distintas tasas de ahorro y también distintos niveles de productividad, que es lo que determina el crecimiento en largo plazo. Por lo tanto, nosotros hablamos de que hay convergencia condicional. ¿Qué significa esto? Que los países más ricos respecto de su estado estacionario crecen más lento que los más pobres respecto a su estado estacionario. Pensemos de otra manera. El estado estacionario, vamos a inventar, ¿no es cierto? Pero el estado estacionario de Irlanda, el estado estacionario de Irlanda está a mitad de camino del estado estacionario. Está a mitad de camino. Le queda mucho todavía, porque es muy productivo y todo, entonces está a mitad de camino. Está, digamos, está por aquí. Sí, está en esta zona. Pero Etiopía es una economía pobre, con poca tasa de ahorro, con productividad muy baja, es muy pobre, está muy cerca de su estado estacionario. Por lo tanto, diríamos, Etiopía es una economía cercana al estado estacionario, rica respecto al estado estacionario, y Irlanda es muy pobre respecto de su estado estacionario. Y eso es lo que podría explicar las diferencias de crecimiento, y a eso uno se refiere cuando dice crecimiento, convergencia condicional. Y eso es precisamente una cosa muy importante que hizo aquí está graficada, antes de mirar los datos, la convergencia condicional que estaba diciendo. Puede que haya un país relativamente de baja productividad, porque lo más importante aquí podríamos hablar de SIDA, de la tasa de ahorro y de la productividad. Este es un país de productividad y tasa de ahorro muy baja, por lo tanto crece muy poco y tiene poco capital. Este está más lejos. ¿Y por qué? Porque tiene un S y una más grande que un S y una. Aquí lo estoy haciendo con dos países con distinta productividad, pero también lo podemos hacer con dos países con distintas tasas de ahorro. Ahora, Barrio Sala y Martín en los años 90, a principios de los 90, hicieron un ejercicio muy interesante, que después hay discusión, ahí les dejo, la discusión ha continuado, pero es interesante verlo, ¿no es cierto? Cómo uno puede discutir lo que ha pasado, si hay más, menos convergencia, hay bastante discusión. Pero ellos dijeron, y fue interesante el ejercicio, por eso me está presentando, ellos dijeron, veamos qué pasa con los estados de Estados Unidos. Con los estados de Estados Unidos uno puede pensar que este es un país donde el conocimiento está difundido, el A es el mismo, donde la gente ahorra lo mismo, hay perfecta movilidad de factores, la gente se puede mover, es un país completamente integrado. Veamos si hay convergencia, y ellos encontraron una convergencia
bastante importante, ¿no es cierto? Ellos dicen, los estados más pobres crecen más rápido que los estados más ricos. Y eso debería ser que haya convergencia. Ese fue un trabajo bien importante que lo siguió obviamente muchos años de investigación. ¿Y qué pasa con las prefecturas chinas? Hay estudios que dicen, ¿qué pasa con las regiones en Chile? Hay algo de convergencia en las regiones en Chile también. O sea, las regiones más pobres han tenido que crecer más rápido que las regiones más ricas. Hay mucha discusión de que esas tasas de convergencia han bajado, que hay factores que lo pueden explicar, y yo creo que me parece bien interesante, si les interesa, ahí tienen un par de referencias recientes de discusiones de lo que, en qué está la investigación. Crecimiento e inversión, esto también es importante, porque la inversión es igual al ahorro. Las economías que invierten más, ahorran más, llegan a un estado estacionario más alto. A la medida que estén lejos del estado estacionario deberían crecer más, y nosotros observamos efectivamente que los países que invierten más también crecen más. ¿No es cierto? Eso nos ayuda un poquito a entender la evidencia. Ahora vamos un poquito a la cosa analítica. ¿No es cierto? Tratemos de entender ahora qué pasa con el crecimiento, el ahorro y el consumo. ¿Significa la discusión anterior, por ejemplo, que uno debería invertir lo más posible? ¿Significa nosotros, qué descubrimos nosotros en modelo solo? Que una economía que ahorra mucho tiene un estado estacionario más grande, de más PIB. ¿No es cierto? Exactamente lo que está aquí. Esta economía, supongan que tiene más ahorro, no distingan por A, pero una economía está acá, es una economía con más, esta economía de acá tiene más ahorro, esta economía más ahorro que está acá. Por lo tanto, va a llegar a un PIB más alto. Entonces alguien podría decir, ahorremos mucho. Mientras más ahorramos, más podemos tener un ingreso más alto y seremos más ricos. Sin embargo, la pregunta crucial que uno se debe hacer es, ¿debiéramos maximizar el PIB? O tal vez sería, en este modelito bien sencillo, lo que nos lleva tal vez a maximizar el ahorro. ¿O deberíamos maximizar el consumo? Lo que produce felicidad es que la gente ahorra, crece para tener mejor nivel de vida y mejor consumo. Entonces aquí nosotros podemos ver una economía con una tasa de ahorro muy chica, una economía de ahorro con una tasa de ahorro muy grande. Todas las diferencias, estas son diferencias en tasas de ahorro, ¿cierto? Desde ese 0 hasta ese 4. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Ojo, y esto es importante porque nos va a servir. ¿Cuál es el consumo? El consumo es exactamente lo que queda, ¿no es cierto? El consumo es lo que queda después de ahorrar. El ahorro es igual a esto. Esto es el ahorro en estado estacionario. Recuerden que esto se iguala al ahorro en estado estacionario. Por lo tanto, sobre esta línea en los estados estacionarios va a estar el ahorro. ¿Y dónde va a estar la producción? La producción va a estar en esta línea de acá arriba, que es A por F de K. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ahorro? El ahorro va a ser estas pequeñas líneas. Perdón, este va a ser el consumo. Esta es la línea de ahorro, esta es la línea de producción, y para cada estado estacionario, la distancia entre la línea de ahorro y la línea de producción es consumo. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Así de graficar por la forma de la curva, y lo vamos a analizar ahora más en detalle, que acá el consumo es bajo. Acá probablemente también el consumo sea bajo. Tal vez este consumo sea más alto. Entonces no es obvio que hay que maximizar la tasa de ahorro, y eso es lo que vamos a discutir ahora, que es un benchmark muy importante en economía del crecimiento, se llama la regla dorada. La regla dorada es cuál debiera ser el nivel de capital y cuál debiera ser la tasa de ahorro, es decir, cuál debiera ser el estado estacionario. La regla dorada se refiere al estado estacionario. ¿Cuál es la tasa de ahorro? La tasa de ahorro SRD, por regla dorada, que maximiza el consumo de estado estacionario. Eso es nuestro objetivo. Nuestro objetivo va a ser maximizar consumo de estado estacionario. ¿Cuál es el consumo de estado estacionario? Lo acabamos de ver en el gráfico acá. El ahorro menos la inversión. Perdón, es la producción menos el ahorro, que el ahorro igual a la inversión. Me equivoqué. El consumo de estado estacionario es la producción de estado estacionario menos el ahorro de estado estacionario. El ahorro de estado estacionario, en estado estacionario, es igual a esto. Nos sale facilito, en vez de poner S y todo eso. Y esta es la producción. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que maximizar. Tenemos que maximizar el consumo de estado estacionario.
Y ustedes supongo saben optimización. ¿Cuál es la condición de primer orden? La condición de primer orden es que la derivada de esto sea igual a cero. Que la derivada de esto sea igual a cero es que la derivada de esto sea igual a la derivada de esto respecto de k, porque hay un signo menos, que ahora apareció. Por lo tanto, ¿qué necesitamos nosotros? Que a por la derivada de esto respecto al capital de la regla A sea igual a delta más m. Este es lo que me determina el capital de la regla A. Tratemos dos cosas, vamos a hacer. Vamos primero a tratar de entenderlo gráficamente y lo vamos a ver desde acá. Yo voy a graficar el consumo y fíjense que el consumo va a tener esta forma. El consumo va a ser igual a esto que hay acá adentro. Entonces como que transformo en este eje y empiezo a medir el consumo. Cuando tengo muy poco capital de ahorro, como hay mucha productividad marginal, ¿no es cierto?, empieza a subir muy rápido el consumo. Llega un momento en el cual el consumo estacionario empieza a caer porque tenemos demasiado capital, no es que se reduzca, pero que el capital adicional que estamos ahorrando nos produce muy poco, y eso no hace que caiga la regla, que pasemos la regla dorada. Entonces, en el fondo tenemos una curva de esta forma. Ustedes pueden dibujar esto, pueden graficarlo y convencerse de esta fórmula. Lo único que les digo yo que al ser esto menos esto, es este gráfico, voy a decir, no, es este gráfico de aquí, pero como da vuelta, es decir, este es el eje de capital, y me queda una cosa de esta forma. ¿Qué me queda? La regla dorada. A la derecha de la regla dorada se llama economía ineficiente, ya les voy a decir en un minuto. A la izquierda de la regla dorada se llama economía eficiente, dinámicamente eficiente. Pero notemos una cosa antes de seguir. La regla dorada nos dice que la productividad, ¿qué cosa es esto aquí? La productividad marginal del capital, es la derivada respecto al capital. La productividad marginal del capital es igual a delta más m. Pero nosotros vamos a ver más adelante, aquí es donde uno no ha pasado todavía inversión, pero vamos a ver en inversión que la tasa de interés real tiene que ser igual a la productividad marginal del capital más delta. Es decir, en la regla dorada, la tasa de interés, si nosotros aquí ponemos R menos delta, pero si ponemos productividad marginal de la regla dorada, nosotros vamos a poner, perdón, R es la productividad marginal, es menos delta. R más delta es igual a la productividad marginal de capital. Es decir, la productividad marginal, el capital tiene que producir, esto tengo que arreglarlo. Lo voy a anotar porque en el libro está bien, pero igual. Las empresas van a usar capital hasta que la productividad marginal del capital sea igual al costo de uso del capital. ¿Cuál es el costo de uso del capital? La tasa de interés que dejo ganar más la depreciación. Por lo tanto, esto es un menos. Si yo esto lo reemplazo acá, voy a tener que R más delta tiene que ser igual a delta más m. Se me van los n y me queda que en la regla dorada se debe cumplir esto. R igual n. ¿Qué significa eso? No se olviden de esto. La tasa de interés real igual a la tasa de crecimiento. Porque n es la tasa de crecimiento, porque no hay productividad. Entonces, porque en un modelo con productividad es el crecimiento. Entonces, esto es una economía que crece poco. Si el mundo crece poco porque tiene una pandemia, si el mundo crece poco porque la productividad está creciendo poco, vamos a hacer un mundo de tasa baja. No es el principal determinante de la tasa de interés, pero por lo menos tiene algo que ver con eso. Y esto lo usan los bancos centrales. Los bancos centrales dicen, ¿cuál será la tasa de largo plazo de esta economía? Para mover la tasa, para arriba o para abajo. Como dice, para arriba o para abajo respecto de qué. La tasa de largo plazo. El crecimiento da una primera pista. Una economía que crece al 3%, uno dirá, probablemente la tasa de interés que sea el 3%, el 2%. O sea, en el muy largo plazo, tened cuidado. Por eso. Y la economía que está hacia acá tiene demasiado capital, porque tiene una tasa de ahorro muy grande. Es decir, hacia acá tiene R muy bajo. Y hacia acá tiene R alto. Y aquí está el R de la regla dorada. El R tiene que ser, como a esto le llamamos una economía eficiente, R tiene que ser mayor que el crecimiento, mayor o igual.
Y tratemos de entender un poquito más por qué se llama la regla oral, y eso es lo que vamos a hablar aquí. A la derecha de la regla oral yo les dije que la economía es ineficiente, tiene exceso de ahorro. Nosotros lo vemos en este gráfico acá. Acá cuando yo les partí diciendo esto. Esta economía de acá tiene demasiado ahorro. Esta acá tal vez tiene muy poco. Esta tiene el ahorro óptimo. ¿Cómo lo interpretamos? Muy sencillo. Es muy sencillo lo que vamos a hacer. Supongamos que esta economía está acá, en este estado estacionario. Ese es el K asterisco de estado estacionario. Ese es el consumo de estado estacionario y el K asterisco. Este es el consumo de estado estacionario. Tratemos de arreglar. Este es el consumo de estado estacionario. Voy a hacer una línea, pero aquí está. Ustedes estarán de acuerdo que con esta tasa de ahorro o con esta tasa de ahorro, con las dos se consigue el mismo consumo. Es decir, podemos tener este K asterisco 1 y tenemos K asterisco 2. Los dos K asteriscos, esta línea está bien chueca, pero supongan ustedes, vamos aquí, suponga es horizontal. ¿Qué significa esto? Entonces, aquí es donde está el corazón de la razón de la dinámica, de la ineficiencia dinámica. En esta economía podemos todos nosotros, comernos este capital un fin de semana, tener una gran fiesta, comernos el capital y seguir con el mismo consumo de estado estacionario. Este capital está de más, no nos aporta nada, porque ahorramos mucho. Aquí lo hice con capital y acá está hecho con la tasa de ahorro. Pero está claro que cuando tenemos más ahorro es lo que tenemos de estado estacionario. Esto fue para graficar respecto a la tasa de ahorro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? Aquí tenemos claramente que lo que pasa es que tenemos exceso de capital. Podemos tomar todo este capital, comerlo, supuestamente la fiesta no nos lleva a exceso, nos produce felicidad, y seguimos igual. Por lo tanto, es paretianamente óptimo, dinámicamente, en sentido Pareto, óptimo. Es decir, todos ganamos en todo el tiempo. A la izquierda de la regla oral, y vamos a ver, a la regla de la izquierda de la regla oral no podemos decir eso. A la izquierda de la regla oral no podemos decir eso. ¿Por qué? Porque a la izquierda de la regla oral, ¿qué es lo que va a pasar? Si estamos aquí, y nos comemos algo de capital, nos vamos a menos consumo. Si comemos más capital, si ahorramos en capital, si hacemos un esfuerzo, nos vamos hacia acá arriba. Entonces a la izquierda de la regla oral no podemos decir nada. Usted me dice, profesor, pero la regla oral llega al máximo. Yo le digo, alumno, sí, pero lleva al máximo en estado estacionario. Pero llegar al estado estacionario tiene un costo. Por lo tanto, a mí me podría convenir quedarme aquí. Yo sé que acá voy a maximizar consumo, pero en la trayectoria para llegar a la regla oral, supongo que esto es C1. Puede que yo esté así. Efectivamente, CRD es esto. Y yo hoy día estoy con C1. Usted me dice, profesor, váyase hacia acá. Pero probablemente para irme hacia allá, yo tenga que, primero tengo que hacer un esfuerzo de ahorro. Eso significa que probablemente tenga que deprimir el consumo por mucho tiempo para después con ese ahorro acercarme acá. No es claro qué cosa es mejor, esta línea constante aquí o esta línea que en el largo plazo me lleva a la regla oral. ¿Por qué? Porque yo prefiero el presente al futuro. Eso lo vamos a ver en teoría de consumo, pero es bien importante. Pero hay descuento en el futuro, eso es lo que dice aquí. Un ejercicio sencillo, la regla oral con una función Cobb-Dynas, que este es nuestro caballito de batalla, para poder sacarle más trote a la fórmula, y lo vemos así. Como vimos nosotros, para que se cumpla la regla oral, nosotros sabemos que A por 1 menos alfa es lo que está acá, es lo que está en esta fórmula que veíamos acá. A, ¿cuánto es la productividad marginal? ¿Cuánto es la productividad marginal? La productividad marginal es 1 menos alfa por K elevado a menos alfa. Recuerden que esta función es I igual a K1 menos alfa. La productividad marginal es el 1 menos alfa, se viene para acá y me queda menos alfa arriba. Esta es la productividad marginal igual a delta más M.
Si nosotros despejamos aquí, llegamos a esto. Eso ustedes lo pueden ver y háganlo. Siempre está bien que hacer todo aquí. Háganlo ustedes. Sí, de tercero medio. Entonces ustedes despejan y llegan a eso. Pero en el estado estacionario, cuando nosotros resolvimos el estado estacionario, si ustedes van más atrás en la clase, ¿no es cierto?, de la clase anterior y estudiaron la clase anterior para esta clase, recordarán que esta es más o menos la fórmula del capital de estado estacionario. ¿Qué significa? Miren las dos ecuaciones. Les doy 10 segundos para mirar las dos ecuaciones. ¿En qué se diferencian? En S y 1 menos alfa. La tasa de ahorro óptima para la regla dorada es 1 menos alfa. ¿Y qué cosa es 1 menos alfa? La participación del capital. Entonces, cuando la tasa de ahorro es igual a la participación del capital, que los datos dicen que es entre 30 y 35%, una cosa así, tenemos nosotros la regla dorada. Y esto tiene otra implicancia, pero estos son modelos un poquito más generales, que lo pueden estudiar, podemos hablar con la ayudante para que le haga una ayudante a eso. Si los trabajadores no ahorran y los capitalistas ahorran todo, no consumen. Los capitalistas van a ahorrar, esta economía va a ahorrar el retorno al capital, porque el retorno al trabajo se está consumiendo. Esta economía llega a la regla dorada. Piketty, para los de ustedes que les interesa, hayan escuchado, ¿no es cierto?, que habla de todos los temas de desigualdad, Piketty estaría de acuerdo conmigo, pero él dice esto no ocurre porque la función no es Cobb-Douglas. Y es cuando el que ahorra mucho por los rendimientos y la forma de la función de producción hace que el capital vaya ganando un poco más, una discusión larga, fascinante, interesante, ¿no es cierto?, pero por lo menos aquí vamos a quedar con lo que nos dice solo la regla dorada. Hay mucha discusión de por qué tenemos que usar esta otra función de producción, que eso tiene algunas características. Para efectos prácticos, seguir con la Cobb-Douglas es bastante útil si uno quiere ir a temas más de fondo, tenga tal vez que pensar en otra elasticidad de sustitución que se llama. Pero aquí hay una pequeña interpretación de la regla dorada, que es el mismo gráfico que hicimos antes, ¿no es cierto?, pero aquí tenemos nosotros la producción, y la regla dorada es la tasa de ahorro que maximiza esta distancia. Eso ya nosotros lo vimos. Y eso tiene que ser 1 menos alfa la tasa de ahorro. Si la tasa de ahorro es demasiado grande, como esta de aquí, terminamos con más ahorro. Si la tasa de ahorro fuera más pequeña, ¿no es cierto?, una tasa de ahorro aquí, terminaríamos con menos capital, terminaríamos en una economía con menos, con un estado estacionario y con menor producto, que bajo la regla dorada. Que no podemos decir nada sobre el bienestar, sí podemos decir que esta es una economía ineficiente, eso no hay duda. Ahora vamos a incorporar el progreso técnico para ir cerrando el modelo solo. Vamos a ir cerrando el modelo solo con esto. En lo último que vamos a pasar del modelo solo, que el álgebra la complica intuitivamente, súper sencillo. Pero por eso les voy mostrando, no me interesa que ustedes entiendan la derivación. Lo más importante es que entiendan la intuición. Supongamos nosotros que en esta economía hay crecimiento de la productividad, exógeno, a una tasa X. ¿Ok? Nosotros tenemos una tasa de crecimiento de la productividad X. Es decir, la productividad en el periodo T más 1 es 1 más X por la productividad en el periodo T. La productividad aumenta en X. Por simplicidad, en este caso para no, vamos a suponer que la función es Cobb-Douglas. Esta es la función Cobb-Douglas. Pero ojo, la gran diferencia con la anterior es que ahora A tiene un sub-T abajo. ¿Por qué tiene este sub-T? Porque crece. Pero yo voy a poner este A, lo voy a poner adentro con el trabajo. Les voy a adelantar. ¿Por qué? Porque quiero tener lo que crece exógenamente junto. El capital le llamamos factor acumulable. Esto de acá es no acumulable, esto viene del cielo. El N es un dato, no tenemos un modelo de fertilidad. A es un dato, no tenemos un modelo de crecimiento de productividad. A esto de acá le vamos a llamar E. Entonces aquí hemos terminado. Hemos terminado en una función Cobb-Douglas igual que la que teníamos antes, pero donde en vez de L tenemos E. Y E crece. Antes N crecía. Antes L crecía a N, cuando hay crecimiento de la población. Ahora, cuando hay crecimiento de la productividad, tenemos E, pero E crece
a más que n. E crece, como vamos a ver, a n más x partido por alfa. Y eso ustedes lo saben porque lo vimos en la clase pasada, cuando les dije, nunca se olviden. ¿A cuánto crece esta expresión? Esta expresión crece a la suma de los dos, 1 partido por alfa el primero. Crece. ¿A cuánto crece a? Esta expresión va a crecer a 1 partido por alfa por x, que es lo que crece esto, más n. Eso es lo que crece. ¿No es cierto? Entonces deberíamos tener eso. Entonces, en el fondo, el modelo con crecimiento tecnológico es el mismo que el crecimiento de productividad, con la diferencia que en vez de L tenemos E, y donde el crecimiento ya no, de la población no es N, sino es N más X partido por alfa. Eso es todo. Vamos viéndolo. Vamos a definir una variable Z con tilda, como Z partido por E. Recuerden, Z minúscula es Z partido por L, pero ahora es Z partido por E. ¿Qué interpretación tiene E? A E le vamos a llamar unidades de eficiencia de trabajo. O sea, es el trabajo corregido por la eficiencia del trabajo. Con el tiempo, aunque él esté constante, él le va a ser más productivo, porque está creciendo la productividad. Entonces, él le va a ser más productivo. Nosotros vamos a decir, lo que tenemos es que las unidades de eficiencia del trabajo han aumentado. Y ese es E. Y ahora es lo mismo. Ahora vamos nosotros a la ecuación de acumulación. ¿Cuál es la ecuación de acumulación de solo? Que el aumento del capital es igual a la inversión menos la depreciación. Lo mismo. Este es solo. Esto se lo deberían saber. Deberían soñar con esto. Si se dedica al crecimiento. Ahora, nuevamente tenemos el mismo problema. Si nosotros podemos escribir esta ecuación como podemos tomar esta ecuación y dividirla por K. Esta otra manera un poquito distinta de hacerlo a lo anterior, pero bueno, variar así. La dividimos por K. ¿Qué tenemos aquí? La tasa de crecimiento. ¿Qué tenemos aquí? S por F de K partido por K menos delta K partido por K. El K se nos va aquí, nos queda delta. Y podemos dividir arriba y abajo por E. Divido por E aquí y divido por E acá. ¿Qué me queda? Arriba me queda, puede entrar, se cancelan los E, y lo mismo que antes, que a la función de producción en unidades de eficiencia y el capital en unidades de eficiencia. Esto es igual a solo. Esto es exactamente igual a solo, pero con un K tilde. Pero ¿qué fue lo que nosotros sabíamos? Que este delta K partido por K no lo podemos transformar en delta K tilde partido por K tilde. Pero como nosotros sabemos que K, perdón, vamos a hacer, sí, que K es igual a K tilde por E. Porque K tilde es K partido por E. Entonces nosotros vamos a hacer que K barra va a ser igual a K tilde barra más E barra. E más E gorro. Y E gorro es N más X partido por E. Es decir, este término, esto aquí es K tilde. Este término lo reemplazo por este término. ¿No es cierto? K gorro. ¿Y qué puedo hacer K gorro? Paso el K chico para allá, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar vamos a escribirlo así, para que sea fácil, delta K partido por K. Eso está al lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho, me queda S F de K partido por K. Y esto que está acá. Esto está acá. Pero estoy reemplazando acá. Menos delta, pero como tengo al lado acá, tenía este término chico, lo vemos en clase después. Háganlo ustedes, menos n, menos x partido por alfa. Y paso el K tilde para allá, se me elimina acá, me queda multiplicando acá y tengo esta expresión de acá abajo. Vamos a borrar esto, ustedes
no es mal ejercicio, hágalo, hágalo. Son 3 pasos, está en el libro de otra manera, es hágalo. Es lo mismo. Yo lo hice rápido. Dice, la tasa de crecimiento de capital es igual al ahorro, de capital por unidad de eficiencia, igual al ahorro menos esta nueva tasa de depreciación. La depreciación del capital por unidad de eficiencia. El capital por unidad de eficiencia, nosotros sabemos que K tilde es igual a K partido por E. Entonces nosotros sabemos que el capital se va a depreciar a delta, pero el denominador va a depreciar el capital porque está creciendo el denominador a n más x partido por alfa, que fue el primer número que hablamos. Porque esto de aquí, E, es L por A partido por 1 partido por alfa. Por lo tanto, crece a n más x partido por alfa. Por lo tanto, nuestro modelo de progreso técnico es exactamente igual a solo con población e igual a sin población. Lo único que cambia es cuál es la tasa de depreciación. Hay una pequeña diferencia, que en el primer modelo partimos con capital total, después tuvimos estado estacionario para capital per cápita, ahora el estado estacionario, y esto es bien importante, el estado estacionario va a estar, perdón, quería borrar. El estado estacionario va a estar definido para esta nueva variable, para K tilde. K tilde va a tener estado estacionario. ¿Cuándo va a ser el estado estacionario? Cuando esto sea igual a 0. ¿Y cuándo va a ser esto igual a 0? Cuando esto sea igual a esto. Que igual a todo lo que hemos visto en solo. Cuando S, f de K tilde es igual a la depreciación por K tilde, puedo pasar esto para acá y así, no hay más crecimiento. Es lo mismo, el gráfico es exactamente el mismo que teníamos nosotros anteriormente solo, pero ¿qué es lo que estamos cambiando? La tasa de depreciación. Pero ojo, muy importante, esto es muy importante. Hay una discusión más larga en el libro, ¿no es cierto? El estado estacionario está referido respecto de K tilde, y K tilde no tiene significado en términos de utilidad, porque no es el capital por persona, es el capital por persona aumentado por eficiencia. Vamos a hablar de consumo por persona aumentado por nivel de eficiencia, pero a nosotros no nos interesa el valor del consumo aumentado, a nosotros nos interesa el consumo per cápita, el bienestar y el crecimiento de los mismos per cápita. Por lo tanto, eso puede provocar algunas pequeñas complicaciones para interpretar. Por ejemplo, y esto lo discuto en el libro con calma, por ejemplo, ¿qué pasa cuando sube el crecimiento de la productividad? Este es un ejercicio muy interesante. Esta es una economía que realmente es una economía que está con poco crecimiento de productividad. Es poco crecimiento de productividad. Y de repente se pone más productivo y X sube. ¿No es cierto? Entonces en esta economía X sube. ¿Qué pasa cuando X sube? Esto sube. Porque X sube X. Esto sube. El capital baja. ¿Significa que producimos menos? No. No. Porque es el capital por unidad de eficiencia. Pero esa unidad de eficiencia no se achicó. Empezó a crecer más rápido. Crece tan rápido que esa variable tilde va a ser menor, pero la variable total del per cápita va a ser mejor y la gente va a vivir mejor. Así es. Veamos algo del estado estacionario, para ir cerrando esto. Primero, en el largo plazo, la única manera de que el PIB per cápita aumente es que haya crecimiento en la productividad. Eso es fundamental, si nosotros queremos hablar de que haya crecimiento en la productividad. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener I tilde asterisco sin crecer. Pero I asterisco, que es igual a I tilde asterisco por, esto es el per cápita, por A elevado a 1 partido por alfa, crece. De hecho, las variables tilde no crecen porque está estacionario solo, pero las variables per cápita, ¿no es cierto? Las variables per cápita, ¿cuánto van a crecer? La variable per cápita van a crecer a X partido por alfa. Y las variables totales, y asterisco, es igual a I per cápita, es decir, a I tilde, asterisco, por A1 alfa, por L. Por lo tanto, va a crecer a N más X partido por alfa. En esta economía,
en el crecimiento balanceado, nosotros tenemos que, en estado estacionario, con el codo, pero no estamos hablando. En estado estacionario, en esta economía, todo crece a la misma tasa. Las per cápita crecen a X partido por alfa y las agregadas crecen a N más X partido por alfa. Y esto es bien importante, antes de dejarle una pequeña tarea. Esto es muy importante. Hace muchos años yo estaba en una reunión con unos economistas diciendo cuánto puede crecer Chile, cuánto es la inversión, cuánto es la productividad. Entonces, bueno, ¿qué pasa si la productividad crece al 2% y la inversión dice si la productividad crece al 2% en el largo plazo crecemos a 2,7, más o menos? Y digo, ¿cómo? Sí, porque el crecimiento a largo plazo per cápita es X partido por alfa. Alfa es aproximadamente 0,7. Ahí está la discusión con Piketty, podría llegar a 0,6. Dejémoslo en 0,6. Si la economía tiene una productividad de 2%, que es muy alta, a 2% va a crecer en términos per cápita a 2 partido por 0,6, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto es? Eso es 3,3. Y si además tiene un crecimiento de la población de 1,5, esta economía debe ser 4,8. Con esto, ojo, esto crece en estado estacionario, pero la economía tiene más vuelo. ¿Y de dónde viene el mayor vuelo de esta economía? Eso es a lo que crecemos cuando estamos aquí. Pero si estamos por acá abajo, vamos a tener además que agregarle este crecimiento de acá, ¿no es cierto?, a el crecimiento del capital por unidad de eficiencia. Y mientras más lejos estemos, más. ¿Qué es lo que uno tiene que esperar? Que esta economía va a terminar creciendo 4,8, pero si está muy atrás, tal vez va a partir en 7 y se va a acercar gradualmente al 4,8. ¿Qué se puede hacer con este modelo solo? Se los dejo de tarea, véanlo, estudienlo. Destrucción del capital. ¿Qué pasa en una economía cuando ¡pum!, hay un terremoto? ¿Qué pasa cuando sube la tasa de ahorro? Aumento inesperado y permanente. Siempre uno habla de aumento inesperado porque si es esperado, uno debiera empezar a tomar acciones antes. ¿Qué pasa con un aumento inesperado y permanente de N, de X? ¿No es cierto? Aquí tal vez va a ser más esto de X. Y ahí hay algunas preguntas. ¿Debe un país ahorrar más o menos? ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo puede la política económica influir en la tasa de ahorro? ¿Cómo puede la política económica influir en la tasa de progreso tecnológico, que es fundamental para poder crecer a largo plazo? ¿No es cierto? Hay algunos tipos de inversión que podemos fomentar desde el punto de vista de política económica, que es más eficiente esa inversión, que nos puede acarrear más productividad. Ese es un conjunto muy grande de preguntas que uno puede hacer usando el modelo de Solow, que, como les he dicho, es el modelo más importante en teoría de crecimiento. Vamos a ver en la próxima clase algunas extensiones para después pasar a ver algo de datos.